Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tengo para ustedes invitados de lujo, un programa que les he pedido a los dos distinguidos visitantes que están con nosotros, que antes de hacer su presentación debo decirles a ustedes que son doctores sin metáforas, de a de veras, en medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el grado de doctor en investigación y en ciencias médicas, el doctor Nahum Méndez y el doctor Gonzalo Torres, a quien tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, Julián, es un gusto y un honor estar aquí con usted otra vez. Doctor, gracias por la invitación. Muchas gracias. Los maestros que me acompañan, ustedes ya los han escuchado antes. Hemos tratado problemas de salud que definitivamente están vinculados con la familia. Y ellos hoy estarán con nosotros para hablarnos, para que usted escuche, para que sepa qué hacer frente a una problemática como la que se está en este momento reflejando en la pantalla de la televisión. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen en las familias mexicanas? Uso el plural porque sea cualquier familia, de la clase social que fuere, de personas del mismo sexo, diferentes, por concubinato, por inseminación artificial, heterosexuales, sociedad de convivencia, cualquier clase de familia, porque es evidente que hoy México, en el siglo XXI, no se puede hablar de una familia monogámica, de una familia monoparental, de una familia que tiene como jefe solo al papá o a la mamá, sino que hoy tenemos una variedad tal, pero la enfermedad, los problemas, no distinguen ni clase social ni económica. Y por eso, hoy vamos a hablar de las consecuencias que tienen en las familias mexicanas por esas deficiencias que tenemos de no cumplir los ritos adecuados para comer, no hacer ejercicio, comer de más, y precisamente para hablar de estos efectos del reflujo, de la obesidad mórbida, de todos los graves problemas, las enfermedades que se vinculan y se conectan o se derivan de la obesidad, como la diabetes en sus diferentes expresiones. Entonces yo le pediría al doctor Nahum Méndez que nos haga favor de darnos una panorámica, un cuadro de referencia, maestro, respecto a esta cuestión de lo grave que es, por ejemplo, el reflujo, en qué consiste, de dónde surge, qué podemos hacer. Por favor. Muchas gracias, doctor Buitrón. Es un problema muy frecuente en los problemas que vemos del aparato digestivo, muy común. Se habla de una prevalencia del 10 al 20% en la población general. Tal suerte que sí es muy común y se caracteriza el reflujo por un ascenso del contenido del estómago hacia el esófago. Hay varios factores que están implicados para que esto se produzca, pero básicamente es los hábitos que tenemos. Nuestros hábitos juegan un papel importante. También el tipo de la dieta es bien importante. Desde luego que la dieta mexicana es muy rica, pero también cuando abusamos de los condimentos, del picante, eso puede dar lugar a que tengamos reflujo si desde luego consumimos con mucha frecuencia y en gran cantidad de este tipo de alimentos. Y la relación que usted bien comentaba, la obesidad es importantísima, es un factor de riesgo, y dado que nuestra población pues es tenemos una alta prevalencia también de obesidad, más o menos se calcula que el 32% de obesidad en nuestra población, y sumando sobrepeso con obesidad, podríamos decir que el 70% de la población está afectada. Sí, tal suerte que es un factor que de alguna manera está contribuyendo a que se presente con esta frecuencia el reflujo. Y bueno, quizás más adelante vamos a comentar otros síntomas que se pueden presentar con el reflujo y algunas complicaciones que pueden derivar del mismo. Maestro Gonzalo Torres, en esta
expresión de lo que decía el doctor Méndez, de este reflujo. Él usa una palabra que por repetida todas la damos por sabida, pero yo aquí casi siempre tengo el prurito de que, como la distinguida teleaudiencia es de muy diversos niveles, yo quisiera nada más decirles que cuando oigan la palabra dieta, es lo que usted come, no es algo específico, porque los médicos, los bariatras, los especialistas, de repente se han apropiado de este término, y parece ser que lo que usted come no es la dieta, pero lo que usted come es la comida. Y ellos, cuando nos dan una receta y nos dicen, su dieta va a ser esta, es como si nos limitaran. Pero realmente dieta es sinónimo de comida. Entonces, creo que eso es importante para la distinguida teleaudiencia, que no somos médicos y que debemos entender eso, ¿no? Pero, mi querido Gonzalo, en este caso, ya decía el doctor Nahum Méndez de los síntomas, pero valdría la pena adelantar, por ejemplo, y a fuerza de repetirlo, que la gente lo entienda, que empezando con esa acidez que te va a dar el reflujo, te puede llevar hasta el cáncer, me imagino, según lo que he escuchado, pero sería bueno que nos ilustraras en ese sentido, ¿no? Sí, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como decía el doctor Nahum Méndez, lo que sucede es que lo que hay en el estómago se regresa hacia el esófago, y esto sucede porque la válvula que está entre los dos no funciona bien, está guanga, está floja, y esto permite que se regrese principalmente el ácido, aunque hay otros componentes en el estómago. Esto, pues ahora sí, el esófago no está hecho para recibir el ácido y otros componentes que se regresan, entonces lo lastima. Al lastimarlo le puede producir esofagitis, que es irritación, digamos un tipo de quemadura química del esófago. Eso con el paso del tiempo pues puede producir otros problemas, puede producir que se cicatrice y se cierre, o que empiece a cambiar su cobertura para una que le dé un mayor riesgo de tener un cáncer del esófago. Aunque el cáncer del esófago realmente es poco frecuente en los pacientes que tienen reflujo. Pues sí se puede originar de ahí. Pero es uno de los factores de riesgo que hay precisamente para el cáncer de esófago. Ahora, te interrumpa porque esto es cotidiano. Yo escucho de las personas que tienen eso y dicen, me tomé un omeprazol, no sé cómo se llama la medicina esta, dice, ¿y qué? Pues tráiganme toda esa comida y mi pastilla. Y entonces como que se va haciendo algo cotidiano y puede desembocar en una cosa grave como eso, ¿no? Sí, aunque realmente el porcentaje de pacientes con reflujo que hacen cáncer es pequeño, sí es mucho más alto que la población general. Y sobre lo que comentaba de los alimentos, o lo que uno le llama dieta, dieta hay que ser por lo que come, no Exacto. Solamente la dieta que le ponen a uno que le restringe comida, dieta es lo que uno come. Entonces hay varios alimentos que aflojan esta válvula. Por ejemplo, todos sabemos que si comemos un mole, pues seguramente a la tarde o al día siguiente pues vamos a tener muchas agruras. Entonces esto pasa porque el chile, el chocolate, el jitomate, el alcohol... No, pero no le digas a la audiencia que ya no va a poder comer eso, pues es nuestra dieta y es la comida todos los días. No ¿Qué quiere decir que hacer? no lo comemos, sino que bueno, esos son alimentos que aflojan esta válvula y entonces producen reflujo. Entonces por eso a veces comemos comida muy grasosa y al día siguiente andamos con las agruras. ¿Por qué? Porque la grasa relaja el esfínter. O sea, en eso, doctor, pues definitivamente, porque como es compleja esta materia, valdría la pena de una vez, no hasta el final del programa, en eso que dice Gonzalo, esas comidas y tal, ¿qué debería hacer la gente para que no le dé esos graves problemas? Bueno, es un buen comentario porque desafortunadamente cuando nos gusta algo, lo consumimos con más frecuencia y en mayor cantidad. Y hay alimentos muy ricos, comentaba hace un momento en la comida mexicana, que son exquisitos, pero cuando abusamos de ellos, cuando la gran cantidad que consumimos, sobre todo en las noches y después nos acostamos, eso puede ser un motivo de reflujo, y que no es por una ocasión, sino a través del tiempo puede llegar a ser pues un factor que irrite el esófago, que lo inflame, que inflame la pared, a lo cual se llama esofagitis, como ya lo explicaba el doctor Torres. Si nosotros tenemos una dieta
más o menos lo que siempre se comenta, balanceada. Y hay un dicho muy interesante que dice que todo con medida, nada con exceso. Yo creo que podemos evitar muchos de los problemas gástricos, incluyendo el reflujo. Desde luego que también hay otros factores que quizás valga la pena comentar. La gente que fuma, por ejemplo, también los componentes del tabaco hacen que se afloje la valvulita, que es el esfínter esofágico inferior. El alcohol es otro de los factores. La cafeína, el tomar café, pues son otros factores que muchos de nosotros de pronto consumimos, y cuando es en exceso, pues al rato vamos a tener este tipo de problema, que es el reflujo gastroesofágico. No, pues ustedes están aquí para orientarnos y decirnos, pero yo oigo al doctor Nahum y entonces empiezo a pensar, no, pues ya no vamos a poder disfrutar la vida o la comida. La comida mexicana es de las más ricas del mundo, ¿no? Entonces, en esos síntomas, Gonzalo, del reflujo, por ejemplo, creo que es muy importante que la gente sepa, ya lo tocó un poco el doctor Nahum Méndez, que es pésimo cenar y acostarse. Sobre todo por esto, y si no, tú ahí me lo aclararás, ¿no? Cuando por gravedad comes vertical, te acuestas horizontal y te duermes y te suben esos jugos, hay veces, y a los profesores nos dicen mucho, es que usted ya no habla bien porque tiene la enfermedad de maestro, pero en realidad se te están quemando las cuerdas vocales, ¿o no? Sí, efectivamente. Cuando a alguien le funciona bien esa válvula que está entre el eso. esófago y el estómago, no le debe pasar. ¿De veras? No le debe pasar que cuando se acueste se regrese. Sí, de alguna forma está un poco floja, y hay diversos grados, no puede estar muy abierta o que esté un poquito floja, y eso poco flojo se le agregan comidas abundantes, grasa y las cosas que vimos, pues eso hace que el paciente tenga reflujo. Alguien que le funciona bien la válvula puede comer sin problema, y es raro que le den esos síntomas. Le pueden dar, todos tenemos un reflujo fisiológico, o sea, en el día hay una cierta proporción de contenido del estómago y de ácido que se regresa, pero esa pequeña cantidad no debe causar ni síntomas intensos ni daño, es decir, no debe quemar el esófago ni causar síntomas molestos para el paciente. No, pues sí, es muy importante. Voy a hacer una breve pausa, pero voy a regresar con los dos doctores porque hay algo que ellos han insistido y que a mí me gustaría también que usaran algún sinónimo, porque le veo que tiene una gran importancia. Técnicamente este anillo o esta válvula, etcétera, parece que es fundamental en este gran problema que estamos tratando, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos para decirles a ustedes qué podrían hacer, si es que pueden, para que ese anillo o esa válvula, si está floja, se apriete, y si está apretada, se afloje. Regresamos un momento con ustedes. Estamos, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, explicando, transmitiéndoles los conocimientos de los doctores Gonzalo Torres Villalobos y el doctor Nahum Méndez Sánchez, quienes están con nosotros para hablar de estos graves problemas. En este caso hemos iniciado con el reflujo y por supuesto hablaremos de la obesidad. Pero antes del corte le decía yo al doctor Torres, que íbamos ahora con la palabra con el doctor Méndez, ¿de qué manera podríamos hablar de esta válvula que parece ser que tiene un papel preponderante en el reflujo, que es como un anillo que se aprieta, que se cierra? ¿La gente puede hacer algo al respecto o hay que automedicarse? Bueno, efectivamente, desde el punto de vista anatómico, nosotros en la parte inferior del esófago
tenemos esa valvulita que desde el punto de vista médico anatómico se llama esfínter esofágico inferior. Esta valvulita, si mantiene una presión, como ya lo comentaba el doctor Torres, adecuada, no pasa nada, es decir, no puede fluir el contenido del estómago hacia arriba. Sin embargo, cuando la valvulita se vuelve laxa, se afloja, entonces es cuando hay paso del contenido. Y ya comentábamos que hay ciertos factores que hacen que se vuelva laxa. Estos factores que ya comentamos desde la comida hasta algunas bebidas como la cafeína, el alcohol, el tabaco, comentábamos que pueden hacer que se vuelva laxa. ¿Cómo hacer que trabaje adecuadamente? Bueno, para empezar yo creo que una de las medidas importantes es saber comer, es decir, saber consumir bien sus alimentos. La mayoría de la gente, creo que en esta época pues trasladarse de un lugar a otro, a veces conlleva que salgamos corriendo de la casa, comamos deprisa, y eso hace que tengamos una mala digestión. Por lo tanto, la válvula se va a hacer laxa, se va a abrir, y eventualmente, a través del tiempo, va a llegar un momento en que ya no funcione como debe. Creo que poca gente, después de empezar su alimentación, ya sea desayuno, comida o cena, hace una comida pausada, que mastique bien sus alimentos, que es muy importante, que no consuma agua en gran cantidad y sobre todo cuando está comiendo, sino esto se hace prácticamente al final de consumir los alimentos. Y también una cosa importante que creo que poca gente o un porcentaje menor lo hace, de tener una sobremesa para que tengamos una buena digestión y evitemos precisamente que se abra esa valvulita. Si nosotros tuviéramos el tiempo de hacer esas medidas, con eso podríamos evitar muchos problemas precisamente del reflujo. Bueno, pues ahí todos ya tenemos un enemigo visible, común, que además todo el mundo lo propicia, la comida rápida. Pues es como darte un balazo. Sí, el enemigo también muy importante, que es un factor de riesgo muy importante para el reflujo, es el sobrepeso y la obesidad. Cuando alguien sube de peso, se acumula grasa en la zona de esa válvula y además se aumenta la presión dentro del abdomen. También tenemos grasa dentro del abdomen. Cuando esa grasa crece, pues está en un recipiente que al ir aumentando, pues aumenta la presión. Y es como si estuviéramos exprimiendo el estómago, y a la hora de exprimirlo, pues hay la tendencia a que se suba el ácido. Entonces la obesidad es uno de los factores de riesgo para el reflujo, y que si bajamos de peso, es uno de los factores que también hacen que el reflujo mejore en forma significativa. Ahora, a eso podríamos agregar, porque es muy técnico lo que ustedes señalan, es adecuado, pero podríamos agregar otras causas o factores. Como bien dijo el doctor, uno se sienta, come a una velocidad impresionante, sale de su casa, sube a un coche, va a su oficina, se vuelve a sentar. ¿No sería, por ejemplo, efectivo que terminando de comer dieras unos 5 o 10 minutos caminar aquí acá? Porque un poco de ejercicio es importante. Pero es cierto que de lo que ustedes han hablado es físico. Comes tal, te pasa todo esto. Pero hay factores que no se ven, como el estrés. Hay factores que no están así como físicamente, que son quien padece una hernia, quien tiene el famoso Helicobacter aquí, etcétera. ¿Eso va a empujar hacia eso también o no? Bueno, sí, efectivamente hay factores que en un momento dado pueden contribuir a que haya mayor producción de ácido en el estómago, y al haber mayor producción de ácido en el estómago, que es un órgano que normalmente produce ácido, pero cuando esto excede y el estómago se inflama precisamente por la gran cantidad que hay de ácido, el estómago puede llegar a ser un órgano que no trabaje adecuadamente, vaciándose hacia el intestino. Entonces, al acumular una cantidad de secreciones del propio estómago, estas con más facilidad pueden fluir hacia
el esófago. Tal suerte que efectivamente el hecho de que tengamos una inflamación del estómago, la gastritis, una bacteria muy importante que usted mencionaba es el Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria que es muy frecuente en nuestra población. Se calcula que más o menos el 60% de la población mexicana la puede presentar. No todo mundo hay que darle tratamiento porque realmente se trata a las personas que tienen síntomas, pero sí hay una asociación muy importante entre producción de gastritis con la bacteria Helicobacter pylori. Para el reflujo, básicamente es que haya mayor cantidad de secreciones por parte del estómago y que éstas en un momento dado fluyan hacia el esófago, lo cual se llama reflujo. Otros factores que pudieran también ser importantes, como usted comentaba, el ejercicio. Hay gente que, bueno, pues hace ejercicio, digamos, intenso, o bien ejercicio, por ejemplo, pesas, en donde también se ve, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque se ven involucrados o están en juego los músculos abdominales que le dan de alguna manera soporte o una buena presión a la valvulita, que es el esfínter esofágico inferior. Las personas que tienen una hernia hiatal, se puede agravar esa hernia con los ejercicios o el levantar objetos pesados, se puede hacer más grande y de esto desde luego conlleva que tengamos más reflujo. Ahora, sin ser alarmistas, pero es importante que la distinguida teleaudiencia, que como ustedes saben, es un programa que según los expertos tiene una teleaudiencia aproximadamente de 10 millones de personas. Lo que aquí decimos es importantísimo porque las personas deben de esta información tomar lo que les sea más conveniente. Entonces, antes de irnos al otro tema que es fundamental, que es la obesidad, aquí me voy a ver un poco alarmista, pero prefiero pecar de extremo que decir o soslayar que en realidad este problema del reflujo podría, Gonzalo, traer consecuencias tan graves, por ejemplo, de que de repente la persona, por no atenderse, por comer demasiado, por sentir que no pasa nada, puede llegar hasta cuestiones como el de hemorragias, o que se le perfore todo este aparato tan técnico que ustedes han mencionado, que tenga, y yo he escuchado personas que tienen una bronquitis crónica. Tuve el caso de un alumno en la Facultad de Derecho que me decía que él finalmente acabó yendo porque aquí no le daban un diagnóstico adecuado, al extranjero, y que le dijeron: su problema es que usted toma demasiado jugo de naranja en la tarde-noche, se duerme y sus cuerdas vocales se le han ido quemando, usted ha ido perdiendo la voz, y siempre que estábamos en algo tenía una tos, como decir, dicen bronquitis crónica. Dice: oye, ¿qué tienes? No sé, y tosía, y tosía, y tosía. O sea, las consecuencias de este reflujo pueden ser técnicamente muy graves, ¿o no? Sí, hay dos tipos de síntomas que produce el reflujo. Unos son los más frecuentes, que se llaman síntomas típicos. O sea, es lo que la gran mayoría de la gente presenta cuando tiene reflujo, que son lo que conocemos comúnmente como la agrura, que es una sensación de ardor en el pecho por el ácido que se está regresando, y el otro se llama regurgitación. Regurgitación quiere decir que se regresa el líquido hacia arriba y entonces sentimos como ese volumen de líquido se está regresando. Esos dos son los síntomas típicos, pero también hay otros síntomas que se llaman extraesofágicos. Precisamente de los 4 que están bien asociados a reflujo, uno es la laringitis, que usted mencionaba, o sea que se están quemando la laringe crónicamente por el ácido. Otros son erosiones de los dientes. Si el ácido se está regresando a la boca, también puede dañar el esmalte de los dientes. O sea, ¿se te pueden fracturar los dientes? El esmalte se va desgastando y eso lo detectan bien los dentistas. No, o sea, es se va increíble. desgastando. Puede haber tos crónica, también asociada a reflujo. Entonces, esos síntomas son extraesofágicos, también asociados a reflujo. Sin embargo, o sea, si te curas del reflujo, puede venir como consecuencia que te alivies de esto, ¿no? Sí, nada más que sí tiene que ser causado por reflujo, porque generalmente el paciente que tiene síntomas típicos, los que vimos al principio, que tiene síntomas extraesofágicos,
pudiera ser que hubiera una relación, pero la mayoría de las veces los síntomas de tos, laringitis, etcétera, no están asociados a reflujo. Pueden estar asociados a reflujo. O sea, ¿no son consecuencia? Son consecuencia algunas veces, pero la mayoría de las veces que uno tiene tos, que uno tiene dolor de garganta, etcétera, no es por reflujo, en la población en general. Bueno, ahí, mi querido Gonzalo, doctor Nahum, con todo respeto a la profesión médica, si el diagnóstico médico está equivocado, tiene consecuencias irreparables. Claro. Porque ahí sí, lo que tú dices es como para una alarma y hay que poner toda la atención, usted a la distinguida teleaudiencia. Y obviamente los médicos, y pasen los abogados, si a ti te plantean un problema jurídico y haces un mal diagnóstico, todo va a salir mal. Claro. Si médicamente se te lleva estas características y como bien lo dices tú, yo en mi ignorancia digo, bueno, usted hay una bronquitis crónica, pero no precisamente siempre tendrá que ser derivada del reflujo, ¿no? Sí, lo importante es acudir con el especialista, médico especialista, preferencia un gastroenterólogo, para ver si ese síntoma es por reflujo. ¿Cómo se diagnostica el reflujo cuando uno va con un médico, ¿no? Primero, pues uno ve los síntomas que tiene. Y con esos síntomas puede hacer varias cosas. Una es dar un tratamiento con un medicamento que quita el ácido, que se llaman inhibidor de bomba de protones, que lo que hacen es que bajan la producción de ácido. Finalmente, la válvula no se arregla. Lo único que se quita es ese ácido, que es lo que más problema causa, se deja de producir, entonces el paciente mejora muchas veces de sus síntomas. Si el tratamiento se le da y al paciente se le quitan los síntomas, pues es muy probable que sí sea eso. Pero la otra forma de diagnosticarlo es objetivamente. ¿Cómo se hace objetivamente? Se pueden hacer dos estudios. Uno es una endoscopía, que es un tubo con una cámara que se mete por la boca y se ve si el esófago está quemado, tiene el esófago de Barrett, tiene cerrado, etcétera. O sea, se ve una consecuencia del reflujo. La otra forma de diagnosticarlo es con un aparato, con una pequeña sonda, se pone a través de la nariz que llega al esófago, cerquita de esa válvula, y lo que mide es el ácido que se está regresando. Se mide durante todo un día. Y si esa medición está por arriba de lo normal, pues ese paciente tiene reflujo. Entonces lo más importante es acudir con el especialista para hacer el diagnóstico y recibir el tratamiento que necesita. Bueno, aquí además yo tengo un privilegio, porque ahora vamos a hablar con el doctor Nahum Méndez, porque el doctor Gonzalo Torres, en esta misma cuestión, es más, su orientación es a la cirugía. Así es. Y el doctor Méndez, que no es cirujano, su orientación es más, y yo tengo un privilegio que los dos han sido mis médicos personales, y a ellos les debo, como usted me ve, con mis 78 años encima, echándole las ganas, que los dos me mantienen en una buena salud. Entonces, pues yo se los recomiendo, pero plenamente, para el diagnóstico, para el etcétera. Pero, doctor, en todo lo que decía Gonzalo, ¿hasta dónde podemos avanzar para que con medicina no lleguemos a la operación y a la cirugía? Sí, es una pregunta muy, muy interesante porque efectivamente primero hay que reconocer los síntomas, si son propios del reflujo, la intensidad de los mismos. Ya comentaba el doctor Torres si son síntomas propios del reflujo o son un poquito atípicos, o también se llaman síntomas extraesofágicos. Y dentro de los síntomas extraesofágicos, ya lo comentaba, la tos es con mucha frecuencia, la disfonía, es decir, cambio en el tono de nuestra voz. Hay gente que comúnmente refiere que tiene una infección en la garganta y resulta que no, que es reflujo. Pero ya una vez que se hayan diagnosticado que realmente son síntomas propios del reflujo. En los casos extremos, si la intensidad es muy intensa, la del reflujo, pues puede haber hasta una neumonía precisamente de tipo químico, porque degluten, se va a las vías respiratorias, mejor dicho, el contenido del estómago al fluir hasta la garganta.
Y bueno, también se ha asociado con cuadros de asma en un momento dado cuando esto se ha vuelto un poquito crónico y que no se ha identificado claramente que la persona cursa con reflujo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para definir si es un tratamiento médico o es un tratamiento quirúrgico? Desde luego que nosotros tratamos de siempre de que el tratamiento médico sea el adecuado, y cuando los casos son realmente muy poquito graves o intenso el reflujo, pues se define por un tratamiento quirúrgico en un momento dado. Nuevamente, ¿cómo lo definimos? Yo creo que hay que hacer cambios un poquito en el estilo de vida. Se comentaba de los factores de riesgo que producen el reflujo. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, los factores que están produciendo el reflujo, si no disminuimos la cantidad de café, si es el café el que nos está induciendo un poquito la alteración en la valvulita del esfínter esofágico inferior, la gente que fuma, si no disminuye el hábito del consumo del tabaco, la gente que consume alcohol y desde luego que en cantidad fuera de lo habitual o de lo común, pues van a ser factores que van a seguir contribuyendo. Primero empezar por esos cambios en nuestros hábitos, modificarlos completamente, la forma que decíamos de cómo comer, y junto con ello dar un tratamiento con medicamentos, y habitualmente creo que un porcentaje de más del 50% puede verse beneficiado y no requerir cirugía. Pero nuevamente en los casos en donde hay una hernia muy grande, una hernia hiatal muy grande que está produciendo ese reflujo tan intenso, personas en donde la calidad de vida de ellos se ve alterada, porque ya no pueden comer prácticamente nada, no pueden dormir de manera horizontal, su pareja se queja porque roncan, es una de las cosas que también sucede con el reflujo intenso, que la gente ronca, una de las manifestaciones también del reflujo. Bueno, si la calidad de vida se ve deteriorada, el tratamiento quirúrgico es también excelente para tratar este tipo de casos. Bueno, esto es importantísimo porque yo he escuchado, y eso a ti te toca dar una respuesta, que hay personas que viven con reflujo. Hay personas que te dicen, bueno, yo como y se me atora la comida, pero me tomo una pastillita y me alivio, tengo esos problemas, pero se puede vivir. Y ya lo dijo el doctor Méndez, esa palabra, calidad de vida. Porque bueno, finalmente puedes llegar a cumple 100 años o 90 o lo que sea, pero si la calidad de vida es tan mala, pues ¿para qué quieres tantos años, no? Pero en el caso concreto, en esta, no conflicto, sino en esta alternativa de la cirugía y del tratamiento médico, las personas que padecen este reflujo, con todas las características que hemos dicho, ¿pueden vivir así siempre? Pues uno se puede acostumbrar a lo que sea, pero bueno, ¿qué calidad de vida uno lleva con un reflujo intenso? Es de las cosas que más afecta la calidad de vida, tener un reflujo intenso. Tus actividades profesionales. Hay gente que tiene años padeciendo el reflujo y que cada vez que se acuesta se ahoga, y que he tenido pacientes que tienen miedo de dormirse porque cuando se acuestan sienten que se van a ahogar y que se van a ahogar, y que en la noche puede ser que, o sea, tienen miedo de ir a dormir. Entonces, pues de que uno puede estar con reflujo y aguantarse, puede ser, pero eso pues no debe ser, ¿no? O sea, uno debe buscar un tratamiento que puede ser médico. Generalmente siempre el tratamiento inicial es con medicamentos para ver cómo responde el paciente, etcétera, ¿no? Y la opción quirúrgica es una buena opción quirúrgica para los pacientes que está bien indicado, en los cuales hayamos demostrado que hay reflujo de forma objetiva, como mencioné, o sea, con estudios. ¿Por qué? Porque los síntomas, aunque a veces uno puede pensar que el síntoma que tiene es por reflujo, puede ser por otra cosa. Entonces, si uno le da un medicamento, pues no hay tanto problema. Si no le funciona, pues se lo deja dar o le da otro. Pero si uno tiene síntomas que parecen de reflujo, se opera y no era reflujo y tiene los mismos síntomas, pues no suena muy bien. Entonces, cuando uno considera a un paciente para cirugía, tiene que estar seguro que tiene reflujo, medido por estudios. En los pacientes que tienen hernias hiatales, que tienen reflujo que responde parcialmente a los medicamentos, o incluso los que responden bien pero quieren la cirugía porque no quieren estar tomando el medicamento, etcétera,
La funduplicatura es una muy buena opción, sin embargo tiene que ser hecha en un centro especializado por gente que tenga experiencia y así los resultados son bastante buenos. Si no, puede ser que no sean tan buenos. Bueno, de eso precisamente vamos a ir a un corte y regresando vamos a hacer una serie de conclusiones que son muy importantes, sobre todo atendiendo a la personalidad de cada uno de los médicos, lo que aquí tenemos y las respuestas, porque ahora, después del corte, vamos a señalarles a ustedes el privilegio que tienen de que puedan ser atendidos por estas dos eminencias médicas en la Clínica Médica Sur. Después del corte les voy a dar a ustedes los datos, las prerrogativas que les otorgamos precisamente porque son asiduos a este programa y sobre todo para llegar a algo fundamental. Tenemos el privilegio de que por un lado la cuestión médica desde el punto de vista del dictamen, del diagnóstico, con base en todas estas cuestiones para con un tratamiento médico tratar de resolverlo o directamente con los procesos quirúrgicos a los que hacía alusión el doctor Gonzalo Torres. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esta última parte del programa del que ya señalamos y que la semana próxima haremos la segunda parte. En un momento regresamos con ustedes. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Estamos en esta última parte de este que estamos haciendo con los doctores Gonzalo Torres Villalobos y el doctor Naum Méndez Sánchez, que dije al principio y lo reitero, ellos llevan con orgullo, son egresados, como quien les habla, de la máxima casa de estudios de este país, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que le debemos lo que somos. Y por eso, cuando hacemos estos programas de contenido social y damos a ustedes lo mejor de nosotros para ayudar a resolver la problemática, en este caso, de la familia, las enfermedades o los problemas jurídicos, es muy importante. Entonces, les decía yo a los médicos, ellos en Clínica Médica Sur, ya han visto en el anuncio en la televisión, lo que hacen, cómo lo hacen, que en el caso concreto, usted que nos ve desde su casa, tome la ventaja de que estamos frente a los doctores número uno en este país en su especialidad y que además, como los abogados, que siempre los que litigamos, los que estamos en la trinchera todos los días resolviendo problemas jurídicos, nos permite una frescura, no nos anquilosamos de ir a una torre de marfil y decir, bueno, es que yo hace tantos años escribí una obra que hacía... No, estamos en el siglo XXI, estamos al día, estamos en la trinchera, y qué mejor que en esta materia ofrecerles a ustedes, si tienen lápiz y papel, apunten. Les voy a decir los teléfonos a los que ustedes nos pueden llamar a los médicos, que es el 5424-6892 o 5424-4629, que son en cualesquiera de los dos teléfonos. Ustedes pueden preguntar por el doctor Gonzalo Torres Villalobos o por el doctor Naum Méndez Sánchez, para hablar con sus recepcionistas, con sus secretarias, porque ellos lo van a decir ahora, yo lo adelanto, están de acuerdo en que para que sean consultados, cobrar el 50% de sus honorarios en la consulta. Ustedes pueden dirigirse a esta Médica Sur, que está ubicada en la calle Puente de Piedra, número 150, esto es la colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, en el sur de la ciudad. Esta institución médica de primer nivel en el país, Médica Sur, para que hagan su cita y acudan a tener esta entrevista, esta consulta, preguntarles para que en un momento dado, con el conocimiento
los análisis correspondientes, se puede emitir un diagnóstico y hacer lo que sea lo más conveniente. Reitero los teléfonos 5424-6892 o 5424-4629. Los doctores Nahum Méndez Sánchez y doctor Gonzalo Torres Villalobos están en esta disposición para que esto que han escuchado en vivo, tengan ustedes el privilegio de que directamente les den esta consulta, les digan lo que es lo más conveniente y recuerden, siempre la imaginación supera el conocimiento y a veces uno en esa imaginación la deja volar y piensa que su enfermedad no tiene remedio, que su problema jurídico ya es gravísimo, pero nosotros, en la medida y las limitaciones de que conocemos yo un poco de derecho civil y derecho familiar, y ellos en su materia médica de lo que hemos hablado, siempre podremos darles una respuesta adecuada, sobre todo un diagnóstico que permita tener una solución a ese problema. Entonces, para terminar, doctor Nahum Méndez, yo quisiera pedirle que al dirigirse a la distinguida teleaudiencia pudiéramos hacer alguna síntesis de este gran problema del reflujo y qué soluciones alternativas usted le puede sugerir a la gente que nos ven, porque ustedes lo saben, este programa es una realidad porque nos ven, porque nos escriben, porque van a ver a los médicos, porque nos confían sus problemas y nosotros, en esa medida de nuestras capacidades, podemos darles una solución. Por favor, doctor. Muchas gracias. Yo podría decir como conclusión que que tengamos hábitos adecuados, sin abusar de alimentos que sabemos que pueden estar un poquito más condimentados, con mayor cantidad de grasa, comer adecuadamente sentados, no atragantarse, o mejor dicho, tomar agua lo suficiente y tampoco a grandes tragos, hacer sobremesa, es muy benéfico. Y cuando tengamos síntomas, si es que los llegamos a tener, pues acudir con un especialista, como ya se comentaba, que el especialista va a tomar en cuenta los síntomas, va a hacer los estudios correspondientes y en un momento dado va a definir qué tipo de tratamiento es el apropiado. Yo creo que en este momento tenemos todos los equipos en México para ya hacer un buen diagnóstico y brindar un adecuado tratamiento para este tipo de problemas. Bueno, pues es la palabra, la sabiduría del doctor Nahum Méndez Sánchez, que además debo decirles, él es doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard y ahora, afortunadamente, no fue de los cerebros que fueron del país, sino va a estudiar y ahora aquí está al servicio de nosotros los mexicanos. El doctor Gonzalo Torres, seguramente que también, él es doctor en Ciencias Médicas, en el grado de la investigación, en la especialización, precisamente le había preguntado a él, es en investigación en medicina, pero hoy, bueno, aquí ya bajaste con los mortales y podemos tocarte y decir, oye doctor, tengo este problema, ¿qué le puedes decir a la distinguida teleaudiencia? Pues en caso de que alguien tenga síntomas como los que hemos mencionado, acudir con su médico, sobre todo para hacer el diagnóstico correcto y recibir el tratamiento que necesitan. Hay síntomas, ¿no?, que se llaman de alarma relacionados con reflujo, por ejemplo, que se atore la comida cuando uno traga. Ese tipo de síntomas que se llaman de alarma, esos, si alguien los tiene, debe acudir con su médico pronto para ver qué es lo que está haciendo que tenga esos síntomas y tomar las medidas necesarias. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. En realidad, estos minutos son importantísimos porque las personas nos escuchan, nosotros reiteramos e insistimos en los problemas y las diferentes alternativas de solución. Y yo, en este caso, doctor Nahum Méndez, yo le pediría específicamente decirle a la distinguida teleaudiencia la trascendencia, que poco lo hemos tocado, quizá lo veamos la semana que entra, que tiene el ejercicio. Todo esto es muy importante, pero el ejercicio
no cuesta, el ejercicio requiere disciplina, requiere constancia, pero ¿qué tan benéfico es desde el punto de vista, usted ya lo dijo antes, no se trata de ser un pesista y de esto todos los problemas que trae, sino un ejercicio que sea una respuesta cardiovascular, a tener buena salud, buenos reflejos, una presión arterial adecuada, que duerma uno mejor, porque finalmente todo esto que hemos dicho, lo médico, los excesos, ¿qué porcentaje ahí podríamos decir? Sobre todo usted que es maratonista, que es un practicante del deporte tan impresionante que ni tú ni yo tenemos ese privilegio, pero el doctor sí, entonces con conocimiento y autoridad nos puede decir cuál es la trascendencia, la importancia de hacer ejercicio, doctor. Bueno, el ejercicio efectivamente es, pues creo que debiera ser un requisito para todo mundo, ¿no? Es un factor determinante para tener una buena salud, no solamente física, sino mental. Hace poco estaba leyendo y escuchando algunas noticias acerca del porcentaje de gente que utiliza, por ejemplo, los gimnasios en Estados Unidos. Y un país tan grande como es Estados Unidos, aproximadamente se calcula que el 20% nada más de la población utiliza gimnasios o hace ejercicio de manera regular. Son 300 millones de americanos. En Latinoamérica, los países más grandes como es Brasil, Argentina y México, bueno, hay una disminución todavía, es decir, si es el 20-19% de Estados Unidos, aquí se calcula que es alrededor del 5%. Tal suerte que sí necesitamos incrementar el ejercicio, la cultura de hacer ejercicio. Sin duda alguna, usted ya lo comentaba, los beneficios que representa el hacer ejercicio, la mejor presión arterial, no tener un sobrepeso, no tener problemas metabólicos como el incremento en el azúcar o desarrollar diabetes en un futuro, no tener problemas del colesterol en un momento dado. Mentalmente yo creo que la gente con un ejercicio físico de por lo menos 4 o 5 veces por semana, no se requiere hacer más de 2 horas, ni mucho menos. Con 45 minutos se ha estudiado, se ha dicho que es suficiente como para mantenerse en forma y mantener variables que se llaman vitales de manera óptima. De tal suerte que sería muy importante que todo el mundo tomara eso en cuenta y hacerse un espacio, a pesar de que siempre andamos ocupados y gente que se tiene que trasladar y el simple hecho de trasladarse de un lugar a otro representa mucho tiempo, darse un rato para hacer ejercicio con regularidad, y eso desde luego que los papás, dando el ejemplo, los hijos lo van a aprender en un momento dado. No, pues el deporte en familia, ¿no? Tu experiencia desde ese punto de vista en eso, ¿qué podrías sugerir a la distinguida teleaudiencia? Porque yo voy a terciar después de lo que dijo el doctor Méndez, pero quisiera escuchar tu opinión también. Sí, el ejercicio es de los factores que más pueden beneficiar la salud de todas las cosas que se pueden hacer en alguien en general. Es decir, un paciente que tiene riesgo de tener diabetes, hipertensión, colesterol alto, la medida que es más efectiva en impactar la disminución del riesgo de desarrollarlo o de mejorarlo si lo tiene, es el ejercicio. Hay un artículo que ahorita me estaba acordando que dice que el ejercicio es como el medicamento combinado más efectivo. Es decir, con una sola medida mejoras presión, diabetes, colesterol y muchas otras cosas más con una sola medida, en vez de tener que tomar un medicamento para 5 cosas o 10 cosas diferentes. Entonces, el ejercicio no solo nos ayuda bajando de peso, nos ayuda con muchísimos mecanismos que hacen más eficiente el uso pues de la glucosa, de muchas cosas. Entonces, tiene un impacto no solo en el peso, sino en el metabolismo del cuerpo, un impacto muy benéfico que se debe de hacer si queremos vivir sanos y muchos años. Bueno, en realidad es un tema tan importante, yo le quisiera dedicar un poco más de tiempo, casi ya vamos a darlo por concluido pero la semana que entra vamos a empezar con alguna cuestión del ejercicio. Yo les voy a transmitir mis experiencias personales en esta cuestión del ejercicio, porque he logrado, y esto es importante, no necesitar
ni aparatos, ni un gimnasio, ni vestirse de una forma determinada, sino donde estén ustedes, hacer el ejercicio. Esto puede ser muy importante por el tiempo y por el resultado que va a dar. Pero de eso les hablaré en la segunda parte. Por hoy les reitero primero a los doctores su presencia. Gonzalo Torres, muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Estamos encantados de estar con nosotros. Y casualmente hoy el doctor hizo toda esa presentación en el Centro Médico Siglo XXI de su ingreso a la ¿cómo se llama? Academia Mexicana de Cirugía. Academia Mexicana de Cirugía. Y bueno, pues muchas felicidades también por eso, maestro. El doctor Nahum Méndez, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un honor estar con usted. Muchas gracias. Gracias y felicidades, Gonzalo. Gracias. Vamos a estar la semana que entra en una segunda parte de este problema. Le recuerdo que usted puede vernos en Televisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en todas las repetidoras locales de televisión de la República Mexicana y la proyección internacional en www.scjn.gov.mx, son las iniciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ustedes pueden sintonizar este programa que pasa 3 veces a la semana en la televisión, los lunes de 9 a 10 de la mañana, ese mismo día de 8 a 9 de la noche y esa semana, el sábado, de 7 a 8 de la mañana. Y pueden ustedes leer mi columna en El Sol de México, este órgano de la Organización Editorial Mexicana, la cadena más grande de América Latina, que con sus 70 diarios en todo el país repiten esta columna que yo escribo los domingos, que se llama Derecho Familiar, en la que cotidianamente nos referimos a lo que usted va a poder ver en el canal judicial a la semana siguiente y que, como siempre, a ustedes en su hogar les agradezco su atención de vernos. Ahora ya les anuncio, para empezar, que pueden también escribirme, ver algunas cuestiones en Twitter, Twitter j.huitrón.f con mayúsculas. Dígame qué comentarios quiere hacerme, yo le contestaré con mucho gusto también. Y en un próximo programa les anunciaré la clave para accesar a Facebook, que estoy ingresando a este mundo digital, precisamente por las peticiones que las personas nos hacen. Por ahora, muchas gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.